Shalom, shalom, querida familia, querida Mispajá, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles a todos, mis Ajim, Ajayot. Para mí es un gran honor y privilegio el poderles compartir la palabra, el poderme comunicar con ustedes, ¿verdad? Estar en contacto, ¿verdad? A través de este medio, a través de YouTube, ¿verdad? Pero también a la familia del grupo de WhatsApp. Me da mucha alegría, ¿verdad? Que nuestro Padre le llene de bendiciones eh, en el lugar en que se encuentren, en el país donde habite, ¿verdad? Que ahí nuestro Padre me lo llene de mucha luz y muchas bendiciones en el nombre de Yahshua nuestro Maestro. Ok, hermanitos, hermanitas, miren, vamos a iniciar con un nuevo tema, ¿verdad? Yo por ahí ya se los comenté anteriormente, ¿verdad? Cuando les estaba compartiendo el tema del calendario hebreo lunisolar, ¿verdad? Y sus moedim, ¿verdad? O mal llamadas fiestas solemnes, que están en Levítico 23, ¿verdad? Eh, yo ahí les comentaba, ¿verdad? Que íbamos a continuar con este tema, ¿verdad? Ahora íbamos a ver lo que es el día de reposo, mal llamado Shabbat, ¿verdad? Lo correcto es en hebreo el Menuj Yak, o también le podemos decir el regocijo, porque a final de cuentas, ¿verdad? Nuestro Padre no es que haya reposado el séptimo día, ¿verdad? Nuestro Padre, por supuesto que no se cansa, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro Padre se regocijó de la obra que Él creó, ¿verdad? Se regocijó. ¿Sale? Ese va a ser el tema, ¿verdad? Vamos a pedirle permiso a nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Para iniciar con este primer audio, iniciando este nuevo tema. ¿Sale? Baruch ata Yahweh Eloken Yah melech haolam, asher ba'ar banu mikol jamim benatán lanu el torato. Baruch ata Yahweh noten hatorá. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, miren, eh, vamos eh, a iniciar, ¿verdad? Vamos a leer primeramente, iniciar el tema, vamos a leer Éxodo, Shemot, ¿verdad? En hebreo Shemot. Shemot capítulo 20, verso del 8 al 11, donde está ahí el mandamiento, pues el misbot, ¿verdad? De lo que es el día de reposo, el mal llamado Shabbat. Lo correcto, ¿verdad? Lo repito, es el menú ya. O también le podemos decir el día de regocijo. ¿Sale? Miren, vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque aquí está la ordenanza. Capítulo 20, verso 8, del verso 8 al 11. Dice así: acuérdate del día de reposo para apartarlo, mal llamado santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagáis en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo, y reposó en el día séptimo, ¿verdad? Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo apartó, mal llamado santificó. ¿Vale? Ese es el mandamiento, ¿no? Ese es el misbot. En hebreo es misbot, ¿no? Mal llamado mandamiento. Pero bueno, para que me entiendan, le vamos a decir así, mandamiento. ¿Sale? Entonces, no es que, no es que nuestro Padre haya dado eh, exclusivamente, no es que ahí tenga origen, más bien dicho, ¿verdad? El mandamiento o el misbot del día de reposo. No, el misbot viene desde el inicio de la creación, ¿sale? Ya por ahí lo habíamos comentado en el anterior tema, ¿verdad? En el tema del calendario
hebreo lunisolar. En realidad nuestro Padre, ¿verdad? Constituyó el día de reposo, ¿verdad? Para toda la humanidad, no nomás para el pueblo de Israel. Eso fue desde el principio, ¿sale? Pero debido a tanta desobediencia, debido, ¿verdad? A tanta transgresiones de lo que es Torah, de las ordenanzas, estatutos, preceptos o decretos, y decreto más bien dicho, ¿verdad? Debido a tanta desobediencia, pues nuestro Padre, en su plan perfecto, ¿verdad? En su plan perfecto de redención, de salvación o de rescate, ¿verdad? De sus almas, porque aquí, aquí nuestro Padre lo que quiere rescatar son las almas, ¿vale? Que estamos encarnadas en estos cuerpos terrenales. Eso es el verdadero origen, ¿vale? Rescatar a sus almas, ¿vale? Entonces, por eso nuestro Padre, ¿verdad? Eh, lo constituyó desde el principio, el día de reposo, ¿vale? Y eso lo vamos a leer en Berechit, mal llamado Génesis, capítulo 2, verso 2. Eso lo vamos a leer y esto es bien clave. Y les voy a mostrar la gráfica que ya les mostré yo, ¿verdad? Ya les mostré en el anterior tema que les compartí, que hablamos del calendario hebreo lunisolar y las Moed solemnes, ¿vale? Pero vamos a leer primeramente el capítulo 2 de Berechit, mal llamado Génesis, verso 2. Miren, vamos a ver qué dice, ¿no? ¿Sale? Capítulo 2, verso 2. Dice así. Este verso es clave, ¿eh? Porque de aquí viene el origen, ¿verdad? De la verdadera celebración del día de reposo. Es decir, aquí viene el origen de cómo y cuándo se debe de celebrar correctamente lo que es el día de reposo, el mal llamado Shabbat, ¿verdad? Que también le podemos decir el día de regocijo. Dice capítulo 2, verso 2 de Berechín, mal llamado Génesis. Dice, y acabó Yahweh, fíjense bien, acabó Yahweh en el séptimo día la obra que hizo. O sea, la terminó en el séptimo día, ¿sale? El, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a pensar poquito, analizar este verso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nuestro Padre diga, ¿verdad? Que terminó toda su obra el día séptimo y reposó el día séptimo, ¿verdad? Pues suena un poquito ilógico, ¿no? Pero precisamente aquí está el misterio, ¿sale? Aquí es donde está el misterio y aquí viene la revelación, ¿verdad? Que nuestro Padre nos quiere compartir, ¿verdad? A todos nosotros. Miren, les voy a mostrar una gráfica para comprobar lo que dice este verso, ¿sale? Ya se las mostré en el anterior tema, pero la vamos a mostrar, miren. En esta gráfica, miren, aquí vemos, déjenme ver si aquí está. Aquí vemos el primer día, ¿sale? Que fue el día, ese día nosotros le llamamos el día de preparación, ¿verdad? Que fue un día donde nuestro Padre planeó y preparó toda su creación. El primer día, por eso es el primer día de la creación, ¿sale? El segundo día, aquí está, el segundo día, que viene siendo el primer día en que nuestro Padre empezó a acomodar su obra, ¿sale? Empezó a trabajar en la obra, pues. El primer día la planeó, la preparó y el segundo día empezó a ejecutarla, ¿sale? Pero que viene siendo el primer día en que Él empieza a ejecutar su obra, ¿sale? Que viene siendo el segundo día de la creación, ¿verdad? Pero el primer día en que Él empieza a ejecutar su obra, ¿vale? A ver, quiero que se vea bien la hoja. Entonces, miren, en el primer día,
¿qué hizo nuestro Padre? Separó la luz de las tinieblas, etcétera, ¿no? ¿Sale? Eso hizo el primer día. El tercer día de la creación, que viene siendo el segundo día en que él empezó, ¿verdad? A acomodar su obra o a ejecutar su obra. ¿Qué hizo en el segundo día? Separó las aguas de la expansión, ¿vale? En el cuarto día del inicio de la creación, que viene siendo el tercer día, ¿verdad? En que él empezó a ejecutar su obra, ¿verdad? Pues ahí a lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares, ¿verdad? Y sembró pues ahí lo que son los árboles, ¿verdad? Las hierbas, en el tercer día, ¿vale? A ver si se ve bien, ¿eh? Que viene siendo el cuarto día del inicio de la creación, ¿vale? Ahora vámonos al quinto día, el quinto día del inicio de la creación, que viene siendo el cuarto día en que él inició a ejecutar su obra, ¿vale? Ahí que puso en el cuarto día, acuérdense que ahí puso las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Para determinar los días, los meses, los años y las estaciones, ¿vale? Ahora, en el sexto día de la creación, en el sexto día de la creación, que es el quinto día en que él empezó a ejecutar su obra, a acomodarla, pues. Ahí que hizo, dice que hizo que produjeran las aguas, seres vivientes, ¿verdad? Eh, seres marinos, ¿verdad? En el quinto día, ¿vale? Pero que viene siendo el sexto día del inicio de la creación. Es el quinto día en que él inició a ejecutar su obra o acomodar su obra, pues, ¿vale? Ahora, aquí viene lo bueno, en el séptimo día del inicio de la creación, ¿sale? Que viene siendo el sexto día en que él empezó a ejecutar su obra. ¿Qué hizo en el sexto día? Creó al varón y a la hembra, creó a Adán y Eva, ¿sale? ¿Y las acomodó dónde? Y las acomodó en el huerto del Edén, ¿sale? Entonces, ¿qué dice el verso 2? Dice, y acabó Yahweh en el día séptimo la obra que hizo. Eso es correcto, miren. Aquí terminó en el día séptimo del inicio de la creación. ¿Sale? Eso es correcto. Pero que en realidad viene siendo el sexto día, ¿sale? En que él acomodó, en que él ejecutó su obra o acomodó su obra también. ¿Sale? Pero viene siendo el séptimo día. Este día, nuestro Padre Yahweh terminó de acomodar su obra. El día séptimo. Por eso dice el verso 2. Dice, y acabó Yahweh el día séptimo la obra que hizo. ¿Vale? Entonces, a ver, espérame, es que no sé por qué se ve tan oscuro. Ok, en el séptimo día. Entonces, ¿qué dice más el verso? Fíjense bien. El verso dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. También es correcto, hermanos y hermanas. Porque él terminó el séptimo día. A ver, permítame un poquito. Aquí está. A ver, permítame, porque se me movió. Miren, aquí terminó él el día séptimo. ¿Sale? El día séptimo del inicio que él inició a ejecutar su obra. Terminó el día séptimo, es correcto también, pero que viene siendo el octavo día del inicio de la creación. Aleluya. Entonces, para que vean que aquí está el misterio, hermanitos, hermanitas. Las dos expresiones son correctas. Él reposó el día séptimo, sí. El día séptimo del inicio de su creación. Sale, aquí está, que es el día 7. Sale, pero que viene siendo el sexto día en que él inició a ejecutar su obra. ¿Y qué dice de ahí? Que reposó el séptimo día. Pues sí reposó el séptimo día, fíjense. Aquí está el séptimo día. Él reposó el séptimo día en que él empezó a acomodar su creación o ejecutar su obra, pues. Pero que en realidad viene siendo el octavo día del inicio de la creación. Porque ¿qué dice el mandamiento? 6 días trabajarás. Aquí está, porque él empezó a trabajar la obra el segundo día, que es, aquí estamos, miren. Él empezó a trabajar su obra el segundo día de la creación. Aquí viene siendo el segundo día del inicio de la creación,
pero fue el primer día en que él empezó a acomodar su obra. ¿Sale? Ahí empezó él. Entonces, ¿qué dice el mandamiento? 6 días trabajarás, ¿verdad? Ese es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día y el séptimo día descansarás. Eso es lo que dice el mandamiento, hermanitos. ¿Sale? Entonces, por eso él reposó el séptimo día. ¿Sale? Trabajó 6 días y reposó el séptimo día, que viene siendo el octavo día del inicio de la creación. Esto es bien importante que lo entiendan. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Que entiendan el verso 2 del capítulo 2 de Berechit, mal llamado Génesis. ¿Sale? Entonces él, ¿qué dice? Acabó toda su obra el día séptimo. Es correcto aquí. Lo acabó el día séptimo, toda su obra. ¿Sale? Pero que el séptimo del inicio de la creación. Y reposó el séptimo día. Aquí está. Porque 6 días trabajarás. Aquí trabajó 6 días, acomodando su obra, ejecutando su obra, y descansó el séptimo día. Aquí está. ¿Sale? Aleluya. Bueno, espero que me haya dado a explicar, ¿verdad? Con esta pequeña gráfica, ¿verdad? Que les mostré, pero pues hay que analizarla, hermanitos, hermanitos. Hay que repasar esto, hay que analizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es fácil, aunque parece fácil de entender, no es fácil. Está un poquito complicado. A mí me costó mucho, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Entender esta parte, entender este verso. Muy importante porque este es el origen, esta es la base, ¿verdad? De donde nace el misbot, mal llamado mandamiento del día de reposo, mal llamado Shabbat, ¿verdad? Que le podemos decir también eh, como el día de regocijo, hermanitos, hermanitas, ¿sale? Bueno, esta gráfica era bien importante para que se entendiera lo que era el verso 2 del capítulo 2 de Berechit, ¿sale? Tengo un poco calor. Bueno, miren, entonces, ahora, eh, vamos a comprobar, vamos a comprobar eh, el día de reposo, ¿verdad? La verdadera celebración eh, del día de reposo, ¿verdad? Con base también al calendario hebreo lunisolar. Por eso es importante que ustedes escuchen, y, ¿verdad? Los dos temas que les voy a compartir. El que ya les compartí, el calendario hebreo, ¿verdad? Y este que es el día de reposo. Sale bien importante que los dos los escuchen completamente porque ambos se complementan. Ambos se complementan. ¿Sale? Entonces, miren, vamos a, vamos a ir a lo que dice Levítico. Porque lo que es, miren, em, nuestro padre, cuando hizo el pacto con Moisés en el monte Sinaí, bueno, el pacto inició desde antes, ¿no? El pacto inició desde que se le apareció Yahshua, nuestro Mashiach, conocido en el antiguo pacto como Yahweh Hijo, se le apareció en la zarza a Moisés, ¿verdad? De ahí inicia el pacto, pero el pacto lo confirma ¿dónde? Lo confirma en el monte Sinaí, ¿sale? Allá confirma el pacto, allá porque allá le entrega eh, el Torah, ¿verdad? Le entrega las tablas de los 10 mitzvot, los 10 mandamientos, y también le entrega lo que es Torah, todas las ordenanzas, estatutos o preceptos y los decretos. Ahí en el monte Sinaí, ahí se confirma el pacto, ahí se mata el cordero, se derrama la sangre, ¿verdad? Para confirmar el pacto, ¿vale? Porque acuérdense que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, ¿vale? Entonces, y no hay confirmación de pacto tampoco, los pactos se confirman, ¿verdad? Sacrificando un cordero, derramando la sangre, ahí es como se confirman los pactos con nuestro Padre Yahweh, ¿vale? Entonces, ahí se confirmó en ese pacto, en el monte Sinaí, se confirmó con él, no porque ahí iniciara, no, miren,
como lo leímos ya en Berechit, capítulo 2, verso 2, ahí es el origen del día de reposo, como dijo Yahshua en los mal llamados evangelios, ¿verdad? El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Sale? Nuestro Padre, por eso desde el principio tiene mucha simbología, ¿eh? Y una de ellas es hablar del día de reposo, ¿verdad? Que nuestro Padre estableció. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. ¿Sale? Pero todo eso tiene profundidad, hermanitos, hermanitas. Hay mucha profundidad aquí. Mira, pero eh, por eso es importante que conozcamos nosotros, ¿verdad? Lo que son los niveles básicos de conocimiento de Torah, conocidos como pardes, que significa lo que es pechá, que es lo literal, ¿verdad? Así como lo leemos, lo entendemos. Eso es pechá, que es el primer nivel de conocimiento de Torah. El segundo es remesh, ¿verdad? Es decir, el remesh es escudriñar un poquito más las escrituras. Para entender, por ejemplo, pechá, tenemos que conocer remesh, ¿verdad? Y de ahí sigue derek. Para conocer remesh tenemos que entender, perdón, para entender remesh tenemos que conocer de derek, ¿vale? Y el cuarto nivel básico es soft, ¿verdad? Y para entender derek hay que conocer soft, ¿verdad? Que es el cuarto nivel, ¿verdad? Básico de conocimiento de Torah. Es importante aquí aplicar esos conocimientos, hermanitos, hermanitas, miren, porque en la creación, nuestro Padre, como lo dice en Isaías capítulo 46, versos 9 y 10, nuestro Padre desde el principio nos dio a conocer el final, ¿vale? Es decir, nuestro Padre inicia, acuérdense, el primer día de la creación, nuestro Padre planeó y preparó su obra, ¿vale? Por eso se le llama ese día, es un día de preparación, ¿sale? Aquí es bien importante entender bien qué son los días de preparación, ¿sale? Porque ustedes, para celebrar cualquier Moed solemne, hermanitos, hermanitas, por ejemplo, el Shabbat, pues, nuestros hermanos Yaudín allá en Israel celebran lo que es el Shabbat, le llaman ellos, ¿no? Ok, para la celebración del Shabbat, ¿verdad? Es necesario preparar la mesa. La mesa se prepara, ¿verdad? Eh, con panes, con vino de uva o jugo de uva, ¿verdad? Se prepara con una cena, se preparan con nerot, no veladoras, son nerot, ¿vale? Entonces, todo eso hay que prepararlo un día antes. Por ejemplo, los alimentos hay que prepararlo el viernes, ¿no? Porque ya el viernes por la tarde, que es iniciando el sábado, ¿verdad? Pues ya no puedes hacer actividades de siervo. Claramente lo dice en Levítico del 1 al 3. Ahorita lo vamos a leer, mire, vamos a leerlo. Bueno, pero para terminar la idea, para terminar el ejemplo, ¿sale? Es decir, todo lo que tú hagas todo lo que tú, ¿verdad? Tus alimentos, todo lo que te sirva a ti para celebrar el Shabbat, lo tienes que preparar un día antes, ¿verdad? Porque tú no puedes, por ejemplo, el viernes en la tarde, que ya es iniciando el sábado, el Shabbat, no puedes ahí iniciar apenas a preparar los alimentos, apenas a conseguir el pan, el jugo de uva, ¿verdad? A preparar la nerot. No puedes empezar ahí, porque ya iniciaste el Shabbat y ya no puedes hacer trabajo de siervo. Claramente te lo dice, ningún trabajo de siervo haréis, ¿sale? Ese fue el misbot, el mandamiento. Ya lo leímos aquí, ¿verdad? En Shemot, Éxodo, capítulo 20 del 8 al 11. Ya lo leímos ahí, ¿sale? Entonces, por eso es que lo tienes que preparar un día antes todo. Por eso es importante el día de preparación, ¿verdad? Por eso nuestro Padre preparó, preparó la obra que él iba a hacer, ¿verdad? Se tomó un día para planear y preparar su obra, ¿sale?
Y empezó a ejecutarla ¿cuándo? Una vez que ya tenía, ya que planeó, ¿verdad? El primer día que lo preparó todo, pues dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, ya empiezo a acomodarla, a ejecutarla, pues, ¿verdad? A construirla, como le quieran llamar, ¿sale? Preparó el huerto del Edén y empezó ahí, ¿verdad? A acomodar toda su creación en el huerto del Edén, hasta terminar con quién, hasta poner ahí a Adán y Java, Adán y Eva, pues, ¿vale? Y entonces ahí concluyó la obra, la concluyó el séptimo día, ¿vale? Y reposó, la concluyó el sexto día, 6 días trabajarás, porque el sexto día, acuérdense que creó a la mujer y al hombre, pues Adán y Eva, pero que era el séptimo día del inicio de su creación. Por eso dice que el séptimo día terminó su obra y descansó el séptimo día, ¿vale? Pero el séptimo día en que él inició, ¿verdad? A trabajar en su obra. Por eso dice el mismo del mandamiento, 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Pero que ese séptimo día, él descansó, vino siendo el octavo día del inicio de la creación, ¿vale? Como se los mostré en la gráfica. Ustedes analícenlo, repásenlo, porque no es fácil de entender, hermanitos, hermanitas. Tienen que repasarlo, ¿verdad? Varias veces, ¿eh? Porque no es sencillo, no es sencillo. Parece sencillo, pero no lo es. Entonces, mire, vamos a leer Levítico, Vayikra en hebreo, Levítico 23, ¿vale? Del 1 al 3. Vamos a leer, ahí viene lo que es eh, ¿verdad? La celebración de los días de reposos, de los Shabbat, pues, ¿verdad? Que son conocidas también como Kadosh convocaciones. En las Biblias dicen santas convocaciones, pero en realidad en hebreo es Kadosh. Santo es Kadosh. ¿Y qué significa Kadosh? Apartado. Es una apartada convocación. ¿Sale? Entonces, miren, ¿qué dice aquí? Vamos a leerlo del capítulo 23 del 1 al 3. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, Moed pues en hebreo, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como Kadosh convocaciones mal llamadas santas, serán estas, fíjense, 6 días, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, Kadosh convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Aleluya. En donde quiera que habitéis. Aquí no era necesario, ¿verdad? Subir al templo de Jerusalén para celebrar el día de reposo. No, no, tú desde el lugar, desde, ¿verdad? Tu habitación, desde el lugar donde tú habites, donde tú habitabas, ¿verdad? Ahí podías celebrar el día de reposo. No era necesario subir al templo, ¿vale? Ahora, lógicamente que tú celebrabas en tu casa, ¿verdad? Lo que es el día de reposo, ¿verdad? Le dabas apertura, le dabas inicio al día de reposo y el siguiente día a las 6 de la tarde lo entregabas. Como se entrega en Israel, se recibe el viernes a las 6 de la tarde y se entrega el sábado a las 6 de la tarde, ¿vale? Entonces, lógicamente que en el templo eh, acuérdense, había el sacrificio continuo, que se mataba un corderito en la mañana para alimentar a todos los servidores del templo, ¿eh? Y también se mataba un corderito en la tarde, igual para alimento de todo el templo. Eso se le llamaba el sacrificio continuo. Sale todos los días, porque todos los días se tenían que alimentar todas las personas que servían en el templo, incluyendo los cohenim, mal llamados sacerdotes, y todos los que trabajaban en limpieza, en mantenimiento, ¿verdad? En todo lo que se ocupara ahí en el templo, en los programas, ¿verdad? En el servicio, pues, del templo. Entonces, esos corderitos se mataban diario, ese era el sacrificio continuo. Sea día de reposo o no sea de reposo, era diario, diario. Pero adicionalmente se mataban en ese día de reposo, se mataban 2 corderitos, ¿vale? Que ese servía también para alimentación de las personas que iban al templo, ¿vale? Aunque tú recibías en tu casa eh,
el día de reposo, por decir así, el viernes en la tarde, lo recibes con tu familia, una cena, haces las oraciones correspondientes, ¿verdad? Y otro día, muchas personas, pues iban al templo, ¿verdad? A hacer sus oraciones allá en el templo. Ese día, pues había enseñanza. De hecho, Yahshua en los días de reposo era que él aprovechaba, iba a las sinagogas, al templo, ¿verdad? Iba al templo y también iba a sinagogas fuera de Israel, ¿verdad? Y en los días de reposo es donde se aprovechaban y leían Torah, ¿sale? Y Yahshua leía Torah y explicaba Torah, ¿sale? Entonces, por eso le digo, o sea, en sus casas le daban apertura a la moed del día de reposo, ¿sale? Pero se hacían muchas actividades, ¿verdad? Porque es un día, el día de reposo, el Shabbat, pues, es un día de comunión con nuestro Padre Yahweh. Es estar en lectura de Torah, escuchando Jalel, música hebrea, por supuesto, música de adoración a nuestro Padre, música de alegría, ¿verdad? Porque es un día de alegría, en realidad. Hacer oraciones, se acudía al templo, por supuesto, en el templo, qué mejor que en el templo, ¿no? De nuestro Padre Yahweh, qué mejor que en su casa, para que era el templo, ir a hacer las oraciones cuando estaba el templo, ¿verdad? Pues mucha gente iba al templo a, a orar, a adorar a nuestro Padre, a regocijarse con Él, a cantarle, etcétera. Muchas actividades, ¿verdad? Y ya llegaba el sábado a las 6 de la tarde y ya se tenía que entregar, ¿vale? Entonces, eh, por eso le digo, pero las personas que no podían acudir al templo, lo podían hacer en sus casas, como lo hacemos ahorita actualmente, hermanitos, hermanitas. Mucha oración, hacer oraciones ese día, alegrarnos, regocijarnos, escuchar Jalel, Jalel de alegría, que es música, pues, música hebrea de alegría, leer Torah, ¿verdad? Todo eso, todas esas varias actividades, ¿verdad? Se pueden hacer en ese día de reposo, todas que sean enfocadas a que nos sirva para estar en comunión, pues, ¿verdad? Para que nos sirvan de conexión, pues, esa es la comunión, conectar con nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Bueno, entonces aquí ya leímos Levítico 23, miren. eh, entonces, como lo podemos ver, el día de reposo, el mal llamado Shabbat, tanto es el cuarto misbot, el cuarto mandamiento, sale del decálogo de los 10 mandamientos escritos en tabla por Moisés, ¿sale? El cuarto mandamiento, el cuarto misbot, es la celebración del día de reposo, del Shabbat, pues, ¿sale? Entonces, el Shabbat tanto es un mandamiento, un misbot, como también es una moed solemne que se tiene que celebrar, ¿sale? Por eso, al ser una moed solemne, ¿verdad? En Levítico 23, se tiene que regir como las demás moed solemnes. ¿Cómo se tiene que regir? Con base al calendario hebreo lunisolar, ¿sale? Igual que las moed solemnes, igual que Pesach, igual que panes sin levaduras, que las primicias, que el Shavuot, que Yom Teruah, ¿verdad? Que Yom Kippur, que le dicen allá en Israel, que es Capará, y la moed de las cabañas, ¿sale? Todas se rigen conforme al calendario hebreo lunisolar. Igual se debe de regir también el día de reposo, lo que es el mal llamado Shabbat. Y eso no lo hacen allá en Israel, hermanitos, hermanitas. Ellos no lo hacen porque dicen ellos que no es una fiesta, que no es una moed. Ellos dicen que es un mandamiento, que es un misbot, pero no es una moed. Por eso dicen ellos que no, que el día de reposo, ¿verdad? No se rige conforme al calendario lunisolar. Por eso ellos todos los sábados lo celebran. Pueden ser hasta 5 celebraciones en el mes, o pueden ser 3 celebraciones en el mes, o pueden ser que el séptimo día sea el primer día del mes para ellos que lo estén celebrando, o el segundo día o el tercer día del mes, cosa que es incongruente, que es, que es ilógico, ¿verdad? Hay mucha incongruencia pues en esa celebración. Por eso todo, por eso debe de ser
hermanitos y hermanitas, conforme al calendario lunes solar y lo vamos a ver. Aquí lo vamos a comprobar, ¿verdad? La celebración. Bien, miren, también, bueno, en Berechit, vamos a leer Génesis, Berechit, capítulo 1, para que vean ustedes que nuestro Padre, ¿verdad? Eh, nos dejó el sol, la luna y las estrellas para observancia, para determinar los días, los meses, los años y las estaciones. Pues así se rige el calendario lunisolar. O sea, el calendario hebreo coincidimos con ellos en cuanto a lo que es a la observancia del sol, la luna y las estrellas, porque el calendario hebreo y en Israel sí lo llevan correctamente. El problema es que no lo aplican al Shabbat, al día de reposo. ¿Vale? Ese es el problema, que no lo están aplicando. Lo están aplicando para las demás fiestas, ¿vale? Lo están aplicando para las demás Moed, pero no quieren aplicarlos para el día de reposo. Y ese es el problema. No tanto que no lleven bien el calendario, porque coincidimos nosotros, ¿vale? Con ese calendario. Entonces, miren, en Berechit, nuestro Padre claramente aquí lo dice, capítulo 1 del 14 al 19, lo vamos a leer, donde se, ¿verdad? Se confirma que nuestro Padre dejó el sol, la luna y las estrellas para la determinación, ¿verdad? De los tiempos, los días, los meses y los años y las estaciones. Aquí lo dice, miren, verso 14 del capítulo 1 de Berechit, mal llamado Génesis. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo también Yahweh nuestro Elohim, pues, los, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Yahweh en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Yahweh nuestro Elohim, que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Va? El día cuarto fue cuando él, no es que ese día haya creado, no se confundan, hermanitos, hermanitas, no es que ese día él haya creado el sol, la luna y las estrellas, no, ellas ya estaban creadas, únicamente que en ese día él las acomodó, ¿verdad? Acomodó en su creación. Acuérdense, acomodó el huerto del Edén, ¿verdad? Acomodó los animalitos, los árboles, la vegetación, y ahí acomodó también el sol, la luna y las estrellas, en ese pequeño paraíso, en el huerto del Edén, ¿sale? Donde ahí mismo fueron puestos también Adán y Jagua. No es que ahí hayan sido creados, ¿eh? Ahí fueron puestos. Nuestro padre ya los había creado, ¿sale? Antes de ponerlos en el huerto del Edén, ¿sale? Entonces, miren, ok, entonces aquí vemos que nuestro Padre eh, para eso creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces, si creó el sol, la luna y las estrellas para la determinación de los tiempos, entonces quiere decir que nos dejó la observancia del sol, la luna y las estrellas, hermanitos, hermanitas. No nos dejó, nuestro Padre no nos dejó algo preestablecido, sino, sino entonces, no, si me entienden, no hubiera problema. Si ya fuera que nuestro Padre nos hubiese dejado algo preestablecido, ¿verdad? Pues entonces, qué chiste, ya lo supiéramos todo, pero no es así, miren, nuestro Padre todo lo simboliza, pues, eh, con esta generación de seres humanos, ¿verdad? Hay mucha simbología, por eso les digo, hay mucha profundidad eh, aquí en este tema. Vamos a comentar bien, ¿verdad? Lo que significa, por qué la creación inicia con 8 días, ¿vale? Es decir, el día que reposó, acuérdense, fue el día séptimo que reposó,
¿verdad? Pero fue el día séptimo en que él inició a trabajar su obra, a ejecutarla, a acomodarla, pues, ¿sale? Pero que ese día viene siendo el octavo día del inicio de la creación, porque el primer día, nuestro Padre, fue un día de preparación. Él planeó, ¿verdad? Planeó y preparó su plan, su obra. Se tomó un día para planearla y prepararla, ¿vale? Así como nosotros nos tomamos un día para preparar, ¿verdad? La celebración de cada una de las moed solemnes de Levítico 23. Así nuestro Padre, que nuestro Padre es de orden. Nuestro Padre no es improvisado. Nuestro Padre no es que ahorita se le ocurra una cosa y la haga, no. Nuestro Padre establece un plan. Él tiene un orden y por eso Él establece un plan y así como Él lo planea, así se ejecuta, ¿vale? No es de suerte nuestro Padre, no es de improvisar, no es así, hermanos y hermanas, ¿sale? Mire, esto lo vamos a confirmar también del sol, la luna y las estrellas. Miren, ¿por qué se llama el calendario lunisolar? El calendario no puede ser ni solo lunar ni solo solar, tiene que ser lunisolar. ¿Por qué? Porque la luna por sí sola no resplandece, no da luz por sí sola. La luna ocupa la luz del sol para resplandecer, hermanitos, hermanitos. ¿Y qué significa? Fíjense. ¿Qué significa por eso el sol? ¿Acaso Yahshua no es nuestro sol de justicia? Yahshua tipifica el sol. Y Israel, el pueblo de Israel, tipifica la luna. Por eso siempre van juntos, no pueden ir separados. ¿Sale? El sol de justicia, que es Yahshua, nuestro Mashiach, le da luz a Israel, al pueblo de Israel. O, si le queremos llamar a su novia, a su esposa, también es su esposa. También nuestro Padre tipifica, ¿verdad? Eh, la unión de Yahshua con el pueblo de Israel, la unión del sol con la luna, ¿verdad? Como bodas, como la unión, ¿verdad? Mal llamado matrimonial, ¿no? Como una nisuin, como se le llama en Israel, bodas. Por eso es que vienen, por eso es que nuestro Padre, acuérdense el pacto que hizo con Moisés, ¿verdad? Eh, fue un pacto de matrimonio, mal llamado matrimonio, ¿no? Lo digo para darme a entender, ¿verdad? En donde el esposo, ¿quién es? Es Yahshua. El hijo de nuestro padre Yahweh es Yahshua. Él es el esposo. ¿Y quién es la esposa? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanito, que muchos ahorita en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como le llaman en la iglesia, así le llaman la iglesia, la novia y la iglesia, pero en realidad la iglesia es el pueblo de Israel. Eso es en realidad. Entonces él todo lo tipifica, pues, eh, tanto lo que es, fíjense bien, lo que es la humanidad, esta generación de seres humanos, ¿verdad? Como el matrimonio con Yahshua. Pero también hay mucha simbología con lo que son las cosechas agrícolas. Para el plan de redención, salvación o rescate que tiene nuestro Padre Yahweh para su pueblo escogido, también lo tipifica, ¿verdad? Como las cosechas agrícolas. Por eso aquí hay mucha profundidad, hermanito, hermanita, mucho conocimiento. Miren, pero vamos paso por paso. Ahora vamos a Salmos, ¿verdad? Para confirmar lo de la luna, ¿sale? Vamos a ir a los Salmos, el Salmo 104, eh, ok, Salmo 104, Salmo 104, verso 19, dice así: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Aleluya. Hizo la luna para los tiempos. Aquí está claramente que hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Acuérdense, van juntos la luna y el sol. Aleluya. Por eso aquí lo dice. Por eso no lo separa. Dice que el sol conoce su ocaso. ¿Sale? ¿Qué es el ocaso? El ocaso es la ida de la luna y el nacimiento. Nace, ¿verdad? Es un ciclo.
Así como los seres humanos nacemos, crecemos y morimos, igual la luna. La luna nace, crece y muere y vuelve a nacer. Ese es el ciclo. Ese es el ciclo de la vida de nosotros, también de la luna. ¿Sale? Ahora vamos al Salmo 81. Salmo 81, verso del 3 al 5. Dice así: tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra Moed, mal llamada fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza de Yahweh nuestro Elohim de Jacob, ordenanza del Elohim de Jacob. Lo constituyó como Edut, mal llamado testimonio, en Yahose, en José, cuando salió por la tierra de Egipto. ¿Sale? Entonces, toca chofar, miren, por eso nosotros todos los nacimientos de la luna le conocemos también como días de Rosh Hodesh, que es el inicio de mes, porque cuando nace la luna, inicia el mes, ¿vale? Entonces es conocido como Rosh Hodesh. Entonces nosotros, todos los inicios de mes, los días de Rosh Hodesh, son un día de preparación. Así como nuestro Padre tuvo un día de preparación en el inicio de la creación, pues en los inicios de los meses, ¿verdad? Para nosotros también, y no nomás para nosotros, eso lo vamos a comprobar aquí, en las escrituras les voy a comprobar que el Rosh Hodesh, ¿verdad? Así como para nuestro Padre es un día de preparación, así como lo fue el primer día de la creación, fue un día de Rosh Hodesh, ¿vale? Pero lógicamente que el día del inicio de la creación, le podemos decir también como Rosh Reshit Brilla, que es el inicio, perdón, que es el Yom Reshit Brilla, que significa el día del inicio de la creación, ¿vale? Entonces, así como el inicio de la creación, ¿verdad? También los inicios de cada uno de los meses, ¿verdad? Es el Yom de Rosh Hodesh, que es un día del inicio de mes, que es cuando nace la luna, ¿vale? Y eso lo vamos a comprobar, ¿eh? Entonces, para el día, por eso el primer día de Rosh Hodesh, del inicio de mes, del nacimiento de la luna, no se toma, ¿verdad? Como como para el mandamiento de los 6 días que se trabajan. No se toma como día de trabajo, ¿vale? Sino a partir del segundo día, tal y como nuestro Padre lo hizo en el inicio de la creación, y tal y como se los mostré yo aquí en la pequeña gráfica que les hice, en la hojita que les mostré, ¿vale? Entonces, en los días de los meses es igual. El primer día es un día de preparación, ¿verdad? Y por lo tanto, para el día de reposo no se contabiliza, ¿sale? Se empieza a contabilizar a partir del día segundo. Por eso nosotros, los días de reposo de cada uno de los meses del año, los celebramos los días 8 de cada mes, el día 15, el día 22 y el día 29. Esos son de cada uno de los meses, ¿eh? Nace el mes, nace la luna, día de Rosh Hodesh, ese es un día de preparación, ese no lo contabilizamos, ¿verdad? Así como les vuelvo a repetir, así como nuestro Padre, ¿verdad? Para nuestro Padre fue un día de preparación, cual el primer día del inicio de la creación, pues así mismo los días del inicio de los meses también es un día de preparación. Y eso lo vamos a comprobar con las escrituras, hermanitos, hermanitos. ¿Vale? Bueno, mire, eh, ya vamos en este audio casi ya, casi finalizándolo, ¿verdad? Pero vamos a leer vamos a empezar con Éxodo capítulo 16, verso del 1 al 5. Miren, Éxodo capítulo 16, verso del 1 al 5. Fíjense bien, esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante porque aquí vamos a empezar a comprobar, ¿verdad? Con base en las escrituras, todo esto que ya les he comentado, ¿vale? Vamos a ver
porque el primer día de la creación para nuestro Padre fue un día de preparación. ¿Y por qué cada inicio de mes, cada nacimiento de la luna, verdad? También es un día de preparación, ¿vale? Porque así como la creación inició con 8 días, ¿vale? Y termina con 8 días, porque la creación termina con 8 días, hermanito, hermanito, ¿vale? Antes de entrar aquí a Éxodo, vamos a explicar eso, miren. La creación inicia con 8 días, como ya les dije, el primer día es de preparación, ¿vale? Más 6 días que nuestro Padre ocupó para ejecutar su obra o acomodar su obra, ¿verdad? Pues ya van 7 días, ¿sale? El día de preparación más los 6 días de trabajo o los 6 días en que él ejecutó su obra, ya son 7 días. Entonces, ¿cuándo reposó él? Vino reposando el octavo día del inicio de la creación, pero que es el séptimo día en que él empezó a ejecutar su obra, ¿vale? Entonces, reposamos el día octavo, ¿vale? Entonces, por eso la creación inicia con 8 días, porque así como dice Isaías 46 del verso 9 y 10, que nuestro Padre desde el inicio nos está diciendo el final, pues también la creación, hermanitos y hermanitas, va a terminar con 8 días. ¿Por qué? Miren, aquí es importante que ustedes conozcan, ¿verdad? ¿Qué significa el sexto día? ¿Qué significa el séptimo día? ¿Y qué significa el octavo día? ¿Y quién lo representa? ¿Vale? Bien, el sexto día, ¿qué significa el sexto día? Pues el sexto día son los 6,000 años, ¿verdad? Que tenemos nosotros como generación de seres humanos de existencia, ¿verdad? En esta planeta Tierra, ¿vale? Nuestro tiempo pues, de existir en este planeta Tierra son 6,000 años, ¿vale? Pero como las escrituras te dicen que 6,000 años son como 6 días y 6 días son como, va, perdón, que dice que un día son como 1,000 años y 1,000 años son como un día. Por eso estos 6,000 años también tipifican 6 días, ¿vale? 6 días en que el ser humano, ¿verdad? 6 días de trabajo, eso tipifica. 6 días de trabajo son 6,000 años, ¿vale? Así como nuestro Padre en 6 días acomodó toda su creación, ¿verdad? Pues así mismo nuestro Padre nos da, ¿verdad? Como tiempo para existir en este planeta Tierra, esta generación de seres humanos, nos da 6 días, que tipifican 6,000 años también, ¿vale? Ahora, ¿qué significa el día 7 o, o el año 7,000? ¿Vale? ¿Qué significa el día 7, más bien dicho? Pues el día 7 tipifica también al séptimo milenio, ¿verdad? Porque igual lo volvemos a decir, como un día son 1,000 años y 1,000 años como un día, por 7 días tipifican 7,000 años. Es decir, el séptimo milenio, ¿vale? El ser humano tiene 6,000 años de existencia aquí en la Tierra. Terminan los 1,000 años, los 6,000 años y entramos al milenio, al que se le conoce, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 20, que te habla del milenio. Ese es el milenio, que es el séptimo milenio. O también puede ser el séptimo día. Entonces, ¿qué tipifica el séptimo día? Pues el séptimo día es el día de reposo, ¿no? Por eso el séptimo día va a ser un milenio de reposo. ¿Y quién lo representa al séptimo día? Yahshua. Yahshua tipifica, o Yahshua representa, más bien dicho, el séptimo día, ¿vale? Porque cuando Yahshua regrese, entraremos con él al milenio, al séptimo milenio o al séptimo día, pues. Por eso él lo dice en las escrituras. Él es el día de reposo, ¿sale? Él es el Señor, dice el Adón, pues, en hebreo. El Adón del día de reposo. Claro, porque con él vamos a reposar. Porque cuando él regrese nos va a llevar, ¿sale? Al remanente fiel, ¿verdad? Nos va a llevar a la tierra prometida,
porque esa es la promesa que hizo nuestro padre Abraham de llevarnos a la tierra prometida, meternos a la tierra prometida con Yahshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Y viviremos con él 1000 años, ¿sale? Viviremos con él el séptimo milenio, pues, o el séptimo día, reposaremos con él. Eso se refiere el capítulo 20 del Apocalipsis, cuando dice que viviremos 1000 años, ¿vale? 1000 años, sí, efectivamente, pero sería el séptimo milenio, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, el número 6 tipifica al hombre y tipifican los 6000 años que tenemos de existencia nosotros aquí en la tierra, y eso lo podemos comprobar en Berechit, capítulo 6, creo. Vamos a ver si es capítulo 6, sí. Eh, verso 3, dice así: y dijo Yahweh, no contenderá mi Ruach, mal llamado espíritu, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aleluya. Pero hay que entender qué significan esos 120 años. Ahí nuestro Padre está hablando de 120 años de jubileos, hermanitos, hermanitos, porque pues, es que tienen que aprender ustedes qué significa un jubileo. ¿Qué es un jubileo? Para que puedan entender ustedes, ¿verdad? El contexto de estos 120 años, ¿vale? Un jubileo son 50 años. En Israel, ¿verdad? Como lo estableció nuestro padre, los jubileos, cada 50 años, eh, son años eh, de libertad, ¿vale? Es como hacer un reseteo, pues, y volver a empezar de nuevo. Es decir, volver las propiedades, si tú compraste propiedades, si rentaste propiedades, terrenos, etcétera, las tienes que regresar a su dueño, ¿vale? Porque todo vuelve a como empezaste, ¿verdad? Si tenías deudas, las deudas ahí se quedaban en cero, se saldaba completamente y volvía a empezar todo de nuevo. Eso es un jubileo, es libertad, ¿verdad? Si estabas preso tenías que ir fuera, ¿vale? Por eso lo dice, por eso Yahshua que vino. Yahshua vino, si leemos eh, en el capítulo de Isaías 61, ¿verdad? Lo vamos a leer porque tiene que ver mucho con esto, mire. Porque es necesario explicarlo, ¿eh? ¿Qué tipifican de dónde vienen los 6000 años que estamos diciendo, ¿no? Vienen de ahí, Bereshit capítulo 6, verso 3, de los 120 años, son 120 años de jubileo. Entonces, si nosotros multiplicamos 120 años por 50, porque un jubileo tiene 50 años, ¿vale? Y si son 20 jubileos, son 120 jubileos, lo multiplicamos por 50, ¿verdad? Nos dan 6000 años. Ese es el misterio que hay en el capítulo 6, verso 3. Eso es lo que nuestro Padre nos quiere revelar, hermanito, ese misterio, que está hablando de 6000 años, que está hablando de 120 jubileos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando viene, por eso, qué pasa cuando viene un jubileo? Te cancelan deudas, ¿verdad? Lo que tú debías, si estabas en la cárcel, te daban libertad, ¿verdad? Por eso lo dice Isaías 61, a eso se refiere. Por eso cuando Yahshua viene, cuando Yahshua regresa, ¿verdad? Y entramos con él al milenio, al séptimo milenio o séptimo día, como le quieran llamar, ¿verdad? Pues da libertad a los cautivos. Mire, aquí lo dice. Vamos a ver Isaías 61. A eso viene Yahshua y eso tipifica un jubileo, ¿vale? Eso era lo que se daba en Israel en un año de jubileo, ¿vale? Mira, aquí dice en el 61, dice. Lo vamos a leer para que vean ustedes lo que significa un jubileo, ¿sale? Y el por qué les digo yo, ¿verdad? Que el número 6, ¿verdad? Tipifica al hombre, ¿verdad? Y significan 6000 años que tiene aquí para existir aquí en la tierra esta generación de seres humanos, ¿sale? Pero el Berechit capítulo 6, verso 3 te habla de 120 años, pero son 120 años de jubileo. Y si lo multiplica, estamos hablando de 6000 años,
¿sale? Pero, ¿qué era lo que se daba en un jubileo? En un año de jubileo, aquí lo vamos a leer, miren. El rúa de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aleluya. Fíjense qué es lo que, a qué viene Yahshua. Y esto es lo que se daba en un jubileo. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza de Yahweh, nuestro Elohim, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé honra en lugar de ceniza. ¿Sale? A eso viene Yahshua. A eso vino Yahshua. A eso vino Yahshua, ¿verdad? Cuando vino por primera vez. Ahora cuando regrese Yahshua, se cumplirán las profecías, ¿verdad? Eh, donde él, ¿verdad? Se cumplirá, más bien dicho, la profecía de las promesas que nuestro Padre hizo con Abraham. Yahshua nos llevará, nos rescatará y nos llevará a la tierra prometida, tal y como está, eh, ¿verdad? Para cumplir con el pacto que nuestro Padre hizo con Abraham. ¿Sale? Entonces, esto tipifica un año jubilar, un año de jubileo, pues, para que me entiendan. Ya no me alcanzó a leerlo, lo vamos a leer en Levítico, para también lo que significa un jubileo. Ahí vienen más explicado, ¿verdad? Pero aquí era necesario que ustedes me entendieran, ¿verdad? Lo que es un jubileo. Cada 50 años, ¿verdad? En un jubileo era libertad, era borrón y cuenta nueva. Era, si tú vendiste tu propiedad, te la tenían que regresar. Si la rentaste es igual, te tenían que regresar todo. Todo vuelve a ser tuyo, ¿verdad? Si cometiste un delito y estabas pagando, pues te dan libertad. Fíjese, te dan libertad, ¿verdad? Y es una oportunidad más para que tú te reivindiques, ¿verdad? Y te corrijas, te dejes de andar en esos caminos, ¿verdad? De engaño, de maldad, de violencia, ¿verdad? Y vengas al camino de la justicia, al camino de Torah, ¿vale? Entonces, por eso es que se daban estos años de jubileo. Eso es un jubileo, un reseteo y volver a empezar de nuevo. ¿Vale? Ya no me va a alcanzar más para explicar más, para leer lo que es en Levítico, lo que es un jubileo. Lo vamos a explicar más, porque es necesario que ustedes lo entiendan esta parte, para que puedan entender ustedes, ¿verdad? Que el número 6, ¿verdad? Tipifica al hombre, ¿verdad? Porque el hombre tiene establecido nada más para vivir en esta tierra, en este planeta Tierra, 6,000 años o 6 días, pues. Por eso tipifica al hombre, ¿vale? Pero es necesario saber de dónde decimos nosotros, por qué decimos que son 6,000 años nada más. Pues ya lo vimos en Berechí 6, capítulo 6, verso 3. Pero ahí te habla de 120 años. Entonces, de ahí nos lleva a otra cosa. Hay que explicar que esos 120 años son 120 años, pero de jubileos. Entonces de ahí ya no lleva otra cosa, pues hay que explicar también, ¿verdad? ¿Qué tipifica un jubileo? ¿Qué significa? ¿Y qué es un jubileo? Para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Entonces, es libertad, ¿sale? Entonces, cada jubileo tipifica libertad, ¿verdad? Por eso, cuando se cumplen los 120 jubileos, viene Yahshua y nos da libertad, nos da libertad, ¿sale? Eso tipifica. Pero eso lo en el siguiente audio, ¿verdad? Vamos a iniciar y vamos a continuar dando la explicación del número 6, del número 7 y del número 8, ¿sale? Porque es importante que ustedes lo entiendan para continuar, ¿verdad? Con la explicación del tema del día de reposo y entrar de lleno ya a comprobarlo, ¿verdad?
con varias citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también lo vamos a comprobar en los mal llamados evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿sale? Bueno, por lo pronto, aquí llegamos al final de este primer audio, de este tema, ¿verdad? Que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yacodé y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros hogares, nuestra familia, y nos provee de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén, de amén. Ok, familia, vamos a continuar entonces, ¿verdad? En un segundo audio. ¿Sale? Shalom, shalom para todos.